a los 82 años, he aprendido mucho sobre la vida, pero hay una decisión de la que me arrepiento profundamente: mudarme a una residencia de ancianos. En ese momento, parecía la mejor opción. Mi familia me animó, asegurándome que tendría todo el cuidado y la comodidad que necesitaba. Les creí. Pero cuando llegué, me di cuenta de que la realidad no era como la había imaginado. Sé que muchos de ustedes pueden estar pensando en esta opción, ya sea para ustedes mismos o para un ser querido. Tal vez sienten que es la decisión más segura, o quizás les han dicho que así la vida será más fácil. Pero antes de dar ese paso, quiero compartir 6 cosas que me hubiera gustado saber antes de mudarme. Porque la verdad es que vivir en una residencia no es solo cuestión de comodidad, lo cambia todo. Y una vez que entras, salir no es tan sencillo como parece. Acompáñenme hasta el final, porque algunas de estas lecciones pueden sorprenderles. Y si conocen a alguien que está pensando en mudarse a una residencia, este vídeo podría ser justo lo que necesita escuchar antes de tomar una decisión tan importante. Ahora, vamos a empezar. Primer arrepentimiento: perder mi independencia. Lo que más me sorprendió al mudarme a una residencia de ancianos no fue la habitación pequeña, los horarios fijos de las comidas, ni siquiera las caras desconocidas. Fue darme cuenta de que había perdido el control sobre mi propia vida. Antes de mudarme, tenía mis rutinas. Yo decidía cuándo despertarme, cuándo comer y cómo pasar el día. Podía salir a caminar cuando quisiera, cocinar mis propias comidas o simplemente sentarme en mi sillón favorito con un libro. Pero dentro de la residencia, pronto entendí que mi tiempo ya no era mío. Todo funcionaba según un horario que no era el mío. El desayuno era a una hora fija, aunque no tuviera hambre. Apagaban las luces a cierta hora, estuviera listo para dormir o no. ¿Quería salir a caminar? A veces necesitaba pedir permiso, y casi siempre tenía que esperar a que alguien pudiera acompañarme. Decisiones simples, como qué comer o incluso qué ropa ponerme, empezaron a sentirse como privilegios y no como elecciones básicas. Recuerdo mi primera semana allí, despertando en una cama que no sentía como mía. Me senté, me estiré y busqué el libro que estaba leyendo en casa. Pero al mirar alrededor, me di cuenta: ese no era mi hogar. Mis libros, mi sillón favorito, esas pequeñas cosas que había reunido con los años, ya no estaban. En su lugar, había paredes frías, una cama que no elegí y una sensación que no podía quitarme de encima. Ya no estaba al mando de mi propia vida. ¿Lo más difícil? Darse cuenta de que, una vez que entregas tu independencia, recuperarla es casi imposible. Te adaptas porque no te queda otra. Dejas de discutir cuando te dicen qué hay para cenar. Dejas de preguntar si puedes salir a caminar cuando quieras. Aprendes a encajar en su sistema, pero en ese proceso, empiezas a perderte a ti mismo. Si estás pensando en mudarte a una residencia, pregúntate: ¿estás listo para renunciar a esas pequeñas libertades que hacen que la vida sea tuya? Porque, cuando se van, las extrañas mucho más de lo que imaginas. Segundo arrepentimiento: sentirme olvidado. Una de las verdades más duras de mudarse a una residencia de ancianos es darse cuenta de que el mundo afuera sigue adelante sin ti. Cuando llegué por primera vez, mi familia me aseguró que vendrían a visitarme a menudo. Les creí, y al principio así fue. Mi hija venía una vez por semana, mis nietos me visitaban los fines de semana, y por un tiempo sentí que aún tenía conexión con mi vida de antes. Pero con los meses, las visitas se hicieron menos frecuentes. Mi hija empezó a llamar en vez de venir. Mis nietos se ocuparon con la escuela y el trabajo. Los días festivos eran los más difíciles. Todos prometían que vendrían, pero de alguna manera los planes siempre cambiaban a última hora. Y de repente, me encontré sentado solo en la sala común, viendo a otros residentes mirar la puerta, esperando que ese día alguien se acordara de ellos. No es que mi familia dejara de quererme, simplemente la vida siguió su curso. Cuando ya no estás presente todos los días, es fácil que los demás piensen que estás bien, que te estás adaptando, que no necesitas tanta atención. Pero la verdad es que, cuanto más tiempo pasas en una residencia, más fácil es que la gente olvide cuánto los sigues necesitando. Recuerdo una tarde,
sentado en mi habitación, con el teléfono en la mano, dudando si llamar a mi hijo. No quería ser una carga. No quería recordarle que estaba aquí, esperando una visita que tal vez no llegaría. Así que dejé el teléfono, y ahí me di cuenta, esta era mi vida ahora, viendo pasar los días y esperando que alguien se acordara de incluirme. Si estás pensando en mudarte a una residencia, pregúntate, ¿estás preparado para la soledad? Porque, por mucho que tu familia te quiera, cuando dejas de estar a la vista, es más fácil de lo que crees dejar de estar en la mente de los demás. Si sigues viendo este vídeo y te están sirviendo estos consejos, por favor comenta número 2 aquí abajo para saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora, sigamos adelante. Tercer arrepentimiento, perder mi sentido de propósito cuando me mudé a la residencia, pensé que solo estaba cambiando de lugar para vivir. No me di cuenta de que también estaba cambiando el motivo por el que vivía. En casa, tenía responsabilidades. Tenía rutinas, pasatiempos y una razón para levantarme cada mañana. Incluso las cosas pequeñas, regar las plantas, prepararme el café, ordenar mi espacio, me daban un sentido de propósito. Pero en la residencia, esos rituales diarios desaparecieron. Las comidas me las servían, la limpieza la hacía otra persona. ¿Las plantas? Ya no eran mías para cuidar. Al principio, me dije a mí mismo que sería bueno por fin descansar, sin tareas, sin responsabilidades, solo relajarme. Pero después de unas semanas, me di cuenta de que algo me faltaba. Los días se hacían largos, se estiraban sin nada que hacer más que esperar. Lo vi también en otros residentes, personas que antes estaban llenas de energía, ahora pasaban los días sentados, mirando al vacío, esperando que el tiempo pasara. Había un señor llamado Jorge, de 84 años, que había sido carpintero toda su vida. En su casa, siempre estaba arreglando cosas, haciendo pequeños proyectos en su taller. Pero aquí, no había herramientas, ni proyectos, ni nada que pudiera crear. Vi cómo poco a poco se fue apagando, sus manos, antes fuertes y hábiles, ahora quietas sobre sus piernas. Me siento inútil, me dijo un día, y supe exactamente a lo que se refería. Cuando ya no tienes algo por lo que preocuparte, algo por lo que trabajar, la vida empieza a perder sentido. La mente se vuelve más lenta, el cuerpo la sigue, y pronto te sientes como un residente más en un lugar donde el tiempo pasa, pero nada realmente cambia. Si estás pensando en mudarte a una residencia, pregúntate, ¿qué le da sentido a tu vida? Porque una vez que entras, encontrar un propósito no es tan fácil como solo llenar el tiempo, es luchar por mantener esas cosas que te hacen sentir vivo. Cuarto arrepentimiento, perder la salud más rápido de lo esperado antes de mudarme a una residencia, me iba bien para mi edad. No corría maratones, pero podía cuidarme solo, salir a caminar y cocinar mis propias comidas. Tenía mis pequeñas rutinas que me mantenían activo, ir al supermercado, estirarme por las mañanas, o simplemente caminar por la casa para mantener las piernas fuertes. Pero una vez que me mudé, todo cambió. Al principio, parecía que solo estaba descansando un poco más. Me traían la comida, ya no tenía que estar de pie en la cocina. Si necesitaba algo, solo tenía que apretar un botón y alguien venía a ayudarme. Pero lo que no me di cuenta fue que, cuanto menos hacía por mí mismo, más débil me volvía. Dejé de moverme tanto, y pronto sentí las piernas más rígidas. Me sentaba más de lo habitual, y antes de darme cuenta, levantarme de una silla empezó a costarme trabajo. Los músculos que había cuidado durante años desaparecieron mucho más rápido de lo que imaginaba. Y no solo me pasó a mí. Lo vi en otros también, personas que llegaron caminando por su propio pie, de repente dependían de una silla de ruedas. Personas que antes eran independientes, ahora necesitaban ayuda para cosas que nunca les habían costado. Cuanta más ayuda recibíamos, más la necesitábamos. Recuerdo a mi vecina Alicia, una señora de 81 años que era muy activa cuando llegó. Solía dar paseos diarios por la residencia, diciendo que no iba a frenarse solo por la edad. Pero después de unos meses, noté que ya no caminaba tanto. Luego empezó a usar un andador, y después una silla de ruedas.
Un día me miró y me dijo, no sé cuándo pasó, pero siento que envejecí 10 años en solo unos meses. Y así es exactamente como se siente. Cuando dejas de usar tu cuerpo, empiezas a perderlo. Y en una residencia, donde todo está pensado para hacerte la vida más fácil, es fácil olvidar que moverse no es solo por comodidad, es por sobrevivir. Si hubiera sabido lo rápido que perdería mi fuerza, habría luchado más por mantenerme activo, por seguir moviéndome, por esforzarme incluso cuando no tenía ganas. Si estás pensando en mudarte a una residencia, pregúntate, ¿tendrás la motivación para mantener tu cuerpo fuerte cuando todo está hecho para que no te esfuerces? Porque una vez que te detienes, volver a levantarte no es tan fácil como parece. Si sigues viendo este vídeo y te están sirviendo estos consejos, por favor comenta número 4 aquí abajo para saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Ahora, sigamos adelante. Quinto arrepentimiento, la pérdida de privacidad y dignidad. Una de las cosas que no pensé bien antes de mudarme a una residencia fue cuánto iba a perder mi privacidad. En casa, tenía mi propio espacio. Podía cerrar la puerta de mi habitación, sentarme en silencio si quería y hacer las cosas a mi manera. Pero en una residencia, la privacidad es un lujo que no siempre puedes conservar. Desde el primer día, sentí que siempre había alguien observando, el personal entrando y saliendo, revisiones programadas de la habitación y espacios compartidos donde casi nunca estás solo. Incluso cosas simples como vestirme o ir al baño a menudo requerían la ayuda de alguien. Sé que solo estaban haciendo su trabajo, pero no es fácil aceptar ayuda para cosas que has hecho solo toda la vida. Recuerdo mi primera semana, luchando con la idea de tener que pedir permiso para hacer cosas que antes hacía sin pensarlo. ¿Quieres ducharte? Puede que tengas que esperar a que alguien esté disponible para ayudarte. ¿Necesitas ir al baño? A veces, apretar el botón de llamada significa esperar más de lo que te gustaría. Incluso las opciones de comida eran limitadas, si no te gusta lo que hay ese día, no hay mucho que hacer. Y luego está el tema de los compañeros de cuarto. No todos tienen una habitación privada, y compartir el espacio con alguien que no elegiste puede ser difícil. Yo tuve suerte de tener un compañero amable, pero escuché historias de otros que no tuvieron la misma suerte. Algunos tenían compañeros ruidosos, poco limpios, o con problemas cognitivos que hacían casi imposible dormir. Y por mucho que intentes que tu habitación se sienta como tu hogar, nunca es realmente tuya. La dignidad es algo muy difícil de perder, y no me di cuenta de cuánto tendría que ceder hasta que ya estaba allí. Cuando la gente toca la puerta pero no siempre espera tu respuesta antes de entrar, cuando te hablan como a un paciente y no como a una persona, cuando tus rutinas diarias las decide un horario que no elegiste, todo eso te cambia. Empiezas a sentirte menos tú mismo y más como un nombre más en una lista. Si estás pensando en mudarte a una residencia, pregúntate, ¿estás preparado para renunciar a la privacidad y el control que has tenido toda tu vida? Porque, una vez que se van, es muy difícil recuperarlos. Sexto arrepentimiento, darse cuenta de que salir es más difícil de lo que parece. Cuando me mudé a la residencia, me dije a mí mismo que sería algo temporal. Pensé que lo probaría, vería cómo me sentía, y si no me gustaba, siempre podría irme. Pero no me di cuenta de lo difícil que sería salir una vez que ya estaba dentro. Al principio, parecía sencillo, si no me gustaba, simplemente volvería a casa. Pero mi casa ya no era la misma. Estaba vacía, y mantenerla a distancia se volvió complicado. Mis hijos ya habían empezado a hacer cambios, vendiendo cosas que pensaban que no iba a necesitar, incluso considerando alquilar la casa. Cuando mencioné la idea de regresar, dudaron. ¿Estás seguro de que puedes arreglártelas solo? ¿No sería más seguro quedarte? Solo queremos lo mejor para ti. Y luego estaba el tema del deterioro físico. Después de meses viviendo en un lugar donde no tenía que cocinar, limpiar ni caminar mucho, ya no era tan fuerte como antes. La independencia que tenía se fue perdiendo, y la idea de volver a casa se volvió mucho más difícil de lo que imaginaba. Ya no confiaba tanto en mi capacidad para vivir solo, y ese miedo me mantenía atado.
conocí a otros que pasaron por lo mismo. Pensaron que probarían la residencia por un tiempo, solo para descubrir que salir no era tan fácil como creían. Cuanto más tiempo te quedas, más difícil es adaptarte a la vida afuera. Algunas personas incluso perdieron la opción por completo, cuando su casa se vendió o sus ahorros se agotaron por el costo del cuidado, ya no había vuelta atrás. Eso es lo que nadie te dice. Mudarte parece una decisión que puedes revertir, pero para la mayoría, no lo es. La residencia poco a poco se convierte en tu mundo, y antes de darte cuenta, la vida afuera empieza a sentirse como un recuerdo lejano. Si estás pensando en mudarte a una residencia, pregúntate, ¿estás preparado para la posibilidad de que, una vez que entres, salir no sea tan fácil como crees? Porque, cuando ya te has adaptado, las barreras para salir, ya sean económicas, físicas o emocionales, pueden ser mucho más difíciles de superar de lo que imaginas. Si sigues viendo este vídeo y te están sirviendo estos consejos, por favor comenta número 6 aquí abajo para saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Reflexión final mirando atrás, no me arrepiento de envejecer, pero sí me arrepiento de haber creído que una residencia era mi única opción. Entré esperando comodidad, seguridad y una mejor calidad de vida. Pero lo que encontré fue un mundo que poco a poco me quitó mi independencia, mi privacidad, mi propósito y hasta mi sentido de quién soy. ¿Significa esto que todas las residencias son malas? No necesariamente. Hay personas que realmente necesitan el nivel de cuidado que ofrecen. Pero antes de tomar esa decisión, piensa bien en lo que vas a dejar atrás, porque una vez que te mudas, la vida ya no vuelve a ser igual. Si pudiera hacerlo de nuevo, habría luchado más por quedarme en mi propia casa, habría buscado más formas de recibir ayuda sin perder mi libertad, y me habría asegurado de que realmente necesitaba estar allí antes de tomar una decisión tan definitiva. Y si tú estás frente a esta decisión, espero que te tomes el tiempo de preguntarte, ¿esto es realmente lo mejor para mí, o solo parece lo más fácil en este momento? Porque la vida que tienes hoy, tus rutinas, tu independencia, tus decisiones, vale la pena conservarla el mayor tiempo posible. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario aquí abajo y comparte algo que hayas aprendido hoy y cómo piensas aplicarlo en tu vida. Tus opiniones son muy importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlas. Leer tus comentarios nos da mucha motivación y ánimo. Si te gustó este vídeo y te resultó útil, por favor dale me gusta, suscríbete y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Gracias por vernos, y esperamos encontrarnos contigo en el próximo vídeo.